la definición. ¿Cómo podemos llegar a definir esta patología? Esta patología es la subluxación estática de la primera articulación metatarsofalángica con una desviación lateral del hallux y una desviación medial del primer metatarsiano. Esta va a estar acompañada en casos graves con rotación y pronación del dedo hallux. Esta patología se va a caracterizar por presentar un aumento del ángulo entre el primer y segundo metatarsiano. Va a existir un aumento del ángulo metatarsofalángico hacia el valgo, lo que será más conocido como un hallux valgus, una subluxación en valgo de la primera articulación metatarsofalángica, un metatarso en varo, una pronación del dedo gordo, una luxación de los sesamoideos, puede llegar incluso a desarrollar una osteoartritis, pueden presentar dedos en martillo, callosidades y metatarsalgias. Hablando un poco sobre la anatomía patológica del hallux valgus, podemos decir que es el aumento de la longitud del antepié con aumento de la diáfisis del primer metatarsiano, y este va a estar separado del segundo metatarsiano y va a tener una separación más que todo hacia adentro. Se dice que el primer metatarsiano aparece con un metatarsiano corto con una desviación en varo, con un ángulo mayor a 15 grados y va a presentar un grado de pronación, y la cabeza del metatarsiano va a desarrollar también a su vez una bolsa protectora o también llamada juanete, y este mismo va a llegar a rozar con el zapato y puede tener, y como consecuencia puede presentar una exostosis o puede incluso llegar a presentarse con osteofitos. La falange proximal del hallux se va a inclinar lateralmente hacia el segundo dedo y este va a estar apiñado y deformado. Existe una desviación de los sesamoideos al espacio intermetatarsiano, el tendón largo del hallux y los sesamoideos van a estar desplazados hacia afuera y se va a aumentar la deformidad del dedo. La articulación metatarsofalángica va a estar subluxada con distensión de los ligamentos tanto externos y acortamientos de los mismos ligamentos internos y una artrosis. Se dice que el efecto tanto de la incurvación de esto va a tender a aumentar a la deformidad del dedo. Esto va a acarrear como consecuencia los siguientes puntos. Se va a llegar a suprimir el primer apoyo del antepié, se va a modificar la acción de los músculos que se insertan en los mismos y se van a impedir, y va a impedir la corrección en varo del primer metatarsiano. También va a existir un desplazamiento un desequilibrio muscular y un desplazamiento de los sesamoideos. Va a aparecer una alteración en la parte proximal del primer metatarsiano y va a aparecer alteraciones circulatorias del primer dedo, del hallux, ya que se dice que el hallux es el dedo peor irrigado de todo el pie. Existen también alteraciones de los dedos vecinos como consecuencia de la insuficiencia del primer radio. Va a existir alteraciones en las partes blandas, como ser hiperkeratosis, uñas encarnadas, dedos en martillo. Dentro de los parámetros clínicos podemos mencionar que existen signos, sintomatologías y deformidades que se van a ir observando en el examen físico. Dentro de la sintomatología, el paciente va a presentar dolor, bursitis, va a presentar bursitis a repetición, dolor articular, dolor metatarsal o dolor en los dedos menores, parestesias e incluso puede llegar a presentar úlceras. Ahora, dentro de las deformidades que va a presentar el pie, las deformidades propias del primer rayo van a ser
se van a ir evaluando según el grado de movilidad, si este es doloroso o no al movimiento, y si tiene una función activa conservada o no, y si este va a ser reductible o no. El resto de los pies generalmente se presenta, ya el segundo dedo va a presentar un dedo en martillo y también puede presentar el paciente un antepié plano. Se dice que esa patología es de incidencia alta y que principalmente se va a presentar en mujeres entre los 40 a 60 años. Esta patología se dice que más allá de lo estético es una patología tanto dinámica, funcional y estática. Hablando ahora un poco sobre la etiopatogenia, van a existir factores tanto intrínsecos como extrínsecos. Dentro de los factores intrínsecos se presenta el antepié aducto, morfologías de las articulaciones aledañas, una laxitud ligamentosa, va a presentar procesos inflamatorios, enfermedades neurológicas, y dentro de los factores extrínsecos que que son a consecuencia de la lux valgus, generalmente son los zapatos ajustados y con tacón alto, pero más que todo los zapatos ajustados. ¿Qué es lo que va a pasar? El alux valgus más un quintus varus y más una deformidad en garra o deformidad en martillo o en cuello de cisne. Lo que pasa es una subluxación o una luxación de las articulaciones interfalángicas. Va a existir un desplazamiento del tendón aductor del dedo alux, por ende va a haber una deformidad lateral en arco de flecha del flexor largo y del extensor largo del dedo gordo. Existe una subluxación de los sesamoideos hacia lateral. Va a existir una rotación del dedo en pronación, o sea, la uña va a mirar hacia adentro y hacia arriba. Y por último van a presentarse las hiperkeratosis. Otros factores predisponentes para la patología es pacientes con antecedentes de haber sufrido una amputación del segundo dedo del pie, una debilidad de la cápsula media, pacientes con hiperlaxitud, enfermedades neurológicas o pacientes que tengan alguna secuela del polio. Dentro de las proyecciones radiográficas vamos a mencionar, se tiene que llegar a pedir radiografías de frente. En esta radiografía de frente, las patologías que podemos llegar a observar son, se va a llegar a ver la localización y la extensión de las fracturas y si estas van a estar alineadas o no. También podemos llegar a ver si va a existir alteraciones en el espacio articular, si puede haber derrames o no de las partes blandas, e incluso podemos llegar a observar si existen cuerpos extraños. En la radiografía oblicua, con una rotación interna, vamos a llegar a observar también la alineación y la alineación más que todo de los fragmentos y si existen o no alteraciones también en los espacios articulares. Dentro de las radiografías mediolaterales o lateromediales, lo que podemos llegar a valorar en esta proyección van a ser la localización y el grado del desplazamiento. Puede ser el grado del desplazamiento puede ser anterior o posterior de algún tipo de fragmento, si existiera alguna fractura o no. También podemos llegar a diagnosticar si existen cuerpos extraños. Dentro de las radiografías anteroposteriores con carga, lo que podemos llegar a valorar en esta van a ser los arcos longitudinales y los arcos longitudinales. En la radiografía lateral con carga, lo que vamos a llegar a valorar van a ser las alteraciones del eje del pie. Podemos llegar a diagnosticar un pie equino, un pie plano, un pie cabo, un pie talo. Y dentro de los parámetros radiográficos
Estos parámetros nos van a ayudar y nos van a orientar con la planificación. Se dice que se debe considerar en forma conjunta junto con los parámetros clínicos como para llegar a un buen diagnóstico. Dentro de los ángulos que podemos llegar a medir en radiografías simples, los ángulos son los siguientes. El ángulo metatarsofalángico, que este ángulo se va a tomar en consideración el eje de la primera falange y el eje del primer metatarsiano. Se dice que este ángulo debe ser de 10 a 15 grados. Ya se dice que existe un valgo fisiológico metatarsofalángico. ¿Qué es lo que pasa en el hallux valgus? La primera articulación metatarsofalángica describe un ángulo en valgo que este va a ser superior a los 15 grados, que se consideran como límites normales. Otro ángulo que podemos llegar a medir es el ángulo intermetatarsiano. ¿Cómo se llega a medir este ángulo? Que se dice que se toma en consideración el eje del primer metatarsiano y el eje del segundo metatarsiano. Y este ángulo debe medir entre 5 a 9 grados. Se dice que no debe superar los 9 grados de apertura. ¿Y qué es lo que pasa en el hallux valgus? El ángulo que existe tanto entre el primer y el segundo metatarsiano va a ser siempre superior a 9 grados. El ángulo interfalángico del hallux valgus. Se tiene en consideración el eje de la primera falange y el eje de la segunda falange. Este ángulo se considera normal entre los 0 y 10 grados. Si este ángulo es mayor a 10, se hablaría de un digitus valgus o un valgo interfalángico. El ángulo de inclinación de la carilla articular, o más conocido como ángulo pasa. Este ángulo se tiene en consideración el eje del primer metatarsiano. Se debe realizar una línea que una ambos extremos mediales y laterales de la superficie articular del metatarsiano y se traza una línea perpendicular al eje del metatarsiano. Los valores de este ángulo están entre 5 y 9 grados. El ángulo DASA, que se traza una línea que une los límites medial y lateral de la superficie articular de la base de la falange proximal, y el ángulo que forma su perpendicular con la bisectriz longitudinal de su diáfisis. Los valores de este van a ser de 0 a 5. También podemos llegar a observar en una placa, en una radiografía común, en una radiografía simple, la congruencia articular. Se dice que cuando el ángulo DASA es paralelo al ángulo PASA, si no es paralelo, hay una incongruencia articular cuando existe una pequeña o una gran subluxación. También podemos llegar a ver las degeneraciones articulares, como se muestra en la imagen, pacientes con una artrosis. También dentro de la patología podemos llegar a hablar sobre las rotaciones del hallux. Existen dos tipos de rotaciones. La primera es la rotación del dedo, que se manifiesta con una pronación del hallux y que esta se va a observar en el examen físico. Si el ángulo en valgo excede a los 30 o 35 grados, se dice que se va a observar el hallux en pronación. Y el segundo tipo de rotación es la rotación del primer metatarsiano. Acá podemos llegar a ver cómo se llega a rotar tanto el primer metatarsiano y el hallux en sí. Ahora, hablando un poco sobre las clasificaciones, existen un montón de clasificaciones, pero las más entendibles son estas. He encontrado dos. Esa clasificación se divide en tres, se subdivide en tres, en leve, moderado y severo, que va a presentar distintos puntos como para llegar a clasificarlos. Dentro del hallux valgus leve se dice que el ángulo valgo tiene que medir menos de 90 grados y el ángulo intermetatarsiano
tiene que tener un valor menor o igual a 11 grados. Debe existir una subluxación del sesamoideo lateral y esta va a ser valorada en una radiografía anteroposterior. Este tipo de hallux valgus se dice que se encuentra en un porcentaje menor al 50% de todos los hallux valgus. La clasificación también lo divide en moderado, que dice que el ángulo del hallux valgo debe ser de 20 a 40 grados y el ángulo intermetatarsiano tiene que ser menor a 16 y van a existir subluxaciones del sesamoideo también hacia el lateral. Y este tipo de hallux se va a presentar entre un 50 a un 75% de tipo moderado. Y el tipo severo tiene que tener un ángulo valgo mayor a 40 grados y un ángulo intermetatarsiano mayor o igual a 16 grados. Y va a presentar también una subluxación del sesamoideo lateral. Otra clasificación es la clasificación de Manchester, que esta clasificación solo se llega a clasificar en cuatro subtipos. La clasificación A muestra un pie normal, la B dice simplemente que es un pie con una leve deformidad, el C con una deformidad moderada y el D con una deformidad severa. Manchester lo clasifica así. Dentro del diagnóstico podemos hablar sobre la signosintomatología. Lo que prima en esta patología va a ser el dolor. También el paciente puede llegar a presentar tumefacción o inflamación con una hipertrofia de la bursa, puede presentar parestesias a lo largo del borde interno del dedo gordo, con o sin callosidades, metatarsalgias del segundo metatarsiano con o sin hiperkeratosis, y a nivel estético va a presentar una imposibilidad del uso de calzados al momento de calzarse. Dentro de la evaluación del paciente con hallux valgus, lo que debemos evaluar al paciente desde la cabeza hasta los pies. Se deben palpar los pulsos tibiales posteriores y el pulso pedio. También se debe constatar el relleno capilar y, si es posible, deberíamos solicitar un Doppler de vasos. También debemos evaluar la sensibilidad del paciente y si llega a presentar parestesias. Se evalúa si existe un pie plano, una contractura del tendón de Aquiles, una hiperelasticidad de los tejidos, un desequilibrio músculo-esquelético o neuromuscular. También se debe examinar al paciente tanto sentado como en bipedestación. Y también se deben detectar las deformidades de los dedos menores que pueden llegar a presentar dedos en martillo, dedos en mazo, el juanetillo de Sastre y pacientes con hiperkeratosis. Y también debemos evaluar la movilidad, la pronación del primer metatarsiano, si este va a estar en varo, en valgo y si tiene dolor o es indolor. Ahora, dentro del tratamiento, como toda patología, tenemos una controversia, si usar un tratamiento conservador versus un tratamiento quirúrgico. Pero lo que nosotros debemos llegar a buscar y el objetivo principal que debemos tener con el paciente es obtener el alivio del dolor, aumentar la calidad de vida del paciente, mejorar la actividad de la marcha y disminuir las lesiones cutáneas que se llegan a presentar. Ahora, dentro del tratamiento conservador, se dice que ayuda en el alivio de los síntomas un calzado adecuado, plantillas con realce, que el paciente llegue a bajar de peso, se deben usar filtros fenestrados sobre la exostosis, reposo, calor, y también se pueden usar separadores de goma espuma entre el primer y segundo dedo. Ahora, hablando un poco sobre el tratamiento quirúrgico. La indicación de la cirugía del hallux valgus se puede llegar a tomar en cuenta estos puntos.
Si el paciente llega a presentar una deformidad del complejo articular y sobre todo el dolor es muy importante. La dificultad que tiene el paciente para llegar a calzarse, la inhibición de la actividad o el estilo de vida, se dice más que todo que por razones tanto estéticas suele ser, o sea, que es rara vez, se dice que rara vez suele ser indicado un tratamiento quirúrgico solo por cuestiones estéticas. También si presenta una neuritis con un atrapamiento nervioso, si existe una superposición del segundo dedo, si existe el primer metatarsiano es cuneiforme y si presenta exostosis, si existe una sesamoiditis, ulceraciones y bursitis. Bursitis y tendinitis de la cabeza del primer metatarsiano. ¿Cuáles son las contraindicaciones quirúrgicas? Una artritis séptica, la falta del dolor o deformidad, la edad avanzada del paciente, que tenga distintas comorbilidades, que presente una infección activa o que el paciente tenga enfermedades vasculares periféricas. Lo que debemos tener en cuenta para una planificación es lo siguiente: que exista una desviación en valgo del hallux, que exista la desviación en varo del primer metatarsiano, una pronación del dedo gordo y pronación del primer meta, o puede ser ambos, un hallux valgus interfalángico, una artrosis y limitación de la movilidad de la primera articulación metatarsofalángica, la movilidad y la oblicuidad excesivas tanto de la primera articulación cúneo-metatarsiana, que exista una eminencia medial, una localización del componente sesamoideo y una sincronía y equilibrio músculo-tendinoso extrínseco e intrínseco. Se dice que existen más de 100 procedimientos descritos en la literatura actual. Esto indica que ninguno es el procedimiento ideal y ninguno corrige la totalidad de las deformidades. Existen un montón de tipos de cirugías, entre las que podemos llegar a mencionar son una exostomía simple, una reparación de estructuras de partes blandas, osteotomías metatarsianas proximales, osteotomía metatarsiana distal, una osteotomía de falange proximal, artroplastías por resección, artrodesis y cirugías percutáneas. Acá voy a llegar a describir un procedimiento a nivel de las partes blandas. Este procedimiento es cuando existe la liberación del primer espacio intermetatarsiano. Se dice que se realiza una incisión longitudinal de aproximadamente 3 centímetros entre el primer espacio intermetatarsiano. Se llega a profundizar tejido celular subcutáneo, tejido adiposo, y siempre debemos tener en cuenta que a nivel de la disección, a cada lado van a estar las ramas superficiales del nervio peroneo profundo. Posteriormente se realiza la incisión medial sobre la línea media y continuamos con la porción media de la falange proximal hasta la eminencia medial. Separamos la rama cutánea nerviosa dorsomedial, se realiza la incisión medial de la cápsula, la capsulotomía en L y por ende vamos a liberar la parte dorsal y proximal de la articulación metatarsofalángica. Se realiza un orificio sobre la metatarsofalángica para estabilizar tanto a dorsal y a proximal la cápsula. Acá podemos llegar a ver algo de la cirugía. Y hablando un poco sobre las osteotomías del primer metacarpiano, vamos a mencionar a la osteotomía de Mitchell, la osteotomía de Chevron, que es una osteotomía en V, la osteotomía de Johnson es una osteotomía en V invertida, la osteotomía de Aiken, que es una osteotomía doble en V invertida, la osteotomía de Scarf, que es una osteotomía doble a bisel, y la osteotomía de Ludlow.
Describiendo un poco hablando un poco sobre la osteotomía proximal de Aikin, se dice que esta osteotomía se debe realizar una cuña interna de la base de la falange del primer dedo. Se la realiza con una microsierra y necesitamos micrograpas. Esta cirugía va a corregir el ángulo interfalángico, más o menos se puede llegar a corregir el ángulo mayor a 5 grados. ¿Qué más? Acá se muestra parte de la cirugía, cómo se realiza la osteotomía en cuña y el colocado de la grapa y la fijación. Dentro de la osteotomía del primer metatarsiano tenemos la técnica de Chevron. Se dice que esta técnica es la más utilizada. Consiste en realizar una osteotomía en B con el vértice hacia distal y esta va a estar ubicado en el centro de rotación de la cabeza del primer metatarsiano. Va a formar un ángulo de 60 grados y acá llegamos a ver, voy a describir paso a paso la técnica. Se dice que se debe utilizar un manguito neumático, se debe realizar la incisión medial y en el plano internervioso debemos de tener cuidado del nervio peroneo superficial. Se debe realizar la incisión capsular de forma longitudinal, una extirpación de la eminencia medial, se realiza la liberación lateral con un corte interdigital intraarticular, una liberación del tendón del músculo aductor del hallux y el ligamento metatarso transverso. Se realiza la perforación lateral de la cápsula articular y se debe colocar agujas tipo Kirchner de a 1 o 1.3 centímetros aproximadamente desde el borde medial de la superficie articular, con una angulación de más o menos 30 grados. Posteriormente se debe trasladar lateralmente el fragmento cefálico y se fija con clavijas y se realiza la osteosíntesis con la colocación de un tornillo interfragmentario. Una vez estabilizado, se reseca la parte sobresaliente del metatarsiano proximal, se completa la osteotomía y se cierra plano por plano. Lo importante de la cirugía, al finalizar, se dice que se debe colocar el hallux en posición neutra y se dice que por cada milímetro corregido se va corrigiendo un grado de la desviación. La artroplastia de Keller está indicada en la deformidad en valgo, cuando el paciente tiene una deformidad del hallux en joroba y cuando presenta un hallux inestable. Ahora tenemos la artrodesis metatarsofalángica. Debemos, igual la voy a describir. Ay, no sé qué ha pasado. Perdón, no sé qué ha pasado. Ahí. Se debe realizar una incisión longitudinal a nivel dorsal. Se debe usar una fresa canulada cóncava sobre la superficie del metatarsiano y también se debe usar otra fresa, pero de forma convexa sobre la superficie articular de la falange proximal. Se introduce el hueso fresado en la superficie articular y se realiza la fijación con una placa dorsal y posteriormente la implantación de los tornillos sobre la placa. La cirugía percutánea en el tratamiento del hallux valgus se dice que es un método quirúrgico que va a permitir realizar intervenciones a través de incisiones mínimas. En este tipo de cirugías no hay exposición de los planos quirúrgicos y se precisa un control radiológico durante la cirugía.
El manejo postoperatorio del hallux valgus se indica al paciente analgésicos, antiinflamatorios, incluso se puede indicar antibiótico, hielo local, el paciente debe mantener el pie en alto, el apoyo debe ser progresivo con un calzado postquirúrgico, un calzado especial, y se deben realizar controles en 48 y 72 horas. La deambulación también tiene que ser de forma progresiva y con movimientos pasivos. El retiro de puntos puede ser hasta los 21 días y el paciente puede retomar alguna actividad deportiva a partir de los 3 a 6 meses. También se debe indicar al paciente que el edema puede durar hasta 6 meses. Y eso sería todo.